Lo siento, no puedo ayudar con eso. En aquel tiempo, mientras Jesús enseñaba en Jerusalén, las multitudes se agolpaban a su alrededor, maravilladas por sus palabras y atentas a sus actos. Sin embargo, en medio de aquellos que creían en él, algunos de los líderes religiosos, llenos de celo y desprecio, comenzaron a murmurar entre ellos. Decían, ¿cómo puede este hombre hablar de tal manera, como si tuviera autoridad, cuando sabemos de su origen humilde? Y así, su incredulidad reverberaba en el aire como un eco de dura resistencia, pero Jesús, con su mirada profunda que conocía el corazón de cada hombre, les respondió. ¿Nunca han leído las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmo 118, 22. Su voz resonaba, clara como un río caudaloso, trayendo luz a la oscuridad de sus corazones endurecidos. Él sabía que estaban en la senda de la condenación si no abrían su entendimiento a la verdad. Mientras tanto, se acercaron a él algunos saduceos, cuestionando sobre la resurrección, preguntando, Maestro, si un hombre muere y no deja hijos, ¿qué ocurre con su esposa en la resurrección? ¿De quién será ella? Mateo 22-24. Jesús, con compasión, les respondió, ustedes se equivocan, porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Mateo 22-29. Así, les reveló el misterio del reino que no se basa en la carne, sino en el Espíritu, sorprendiendo a todos los presentes. En el templo, se disiparon las sombras de la confusión mientras días de revelaciones se acumulaban. Uno de los escribas, al escuchar cómo Jesús había respondido con sabiduría, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Marcos 12:28. Jesús, con serenidad, respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. Estas palabras cautivaron no solo al escriba, sino a todos aquellos que esperaban en silencio, ponderando el gran mandamiento que unificaba la ley en un solo principio. Al caer la tarde, una atmósfera de expectativa se llenó en el Monte de los Olivos, donde Jesús se sentó con sus discípulos y comenzó a hablar sobre los eventos del fin de los tiempos. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones. Lucas 21-25, dijo. Los corazones de sus seguidores comenzaron a palpitear ante la revelación del futuro divino que estaba por venir. Mientras aún hablaba, un susurro de temores y esperanzas llenó el aire. Los discípulos se miraron entre sí, ansiosos por comprender más de lo que él decía. Tenían miedo de lo desconocido, pero también esperaban algo maravilloso. Maestro, ¿cuándo sucederán estas cosas, y cuál será la señal de su venida? Mateo 24:3, preguntaron. Jesús, con mirada penetrante, les dijo, vigilen, porque no saben el día ni la hora. Mateo 25:13. Al finalizar su discurso, una sensación de grandeza espiritual envolvió al grupo. Era como un velo que se levantaba, revelando el misterio de los tiempos, el plan que el Padre había trazado antes de la fundación del mundo. Los colores del ocaso comenzaban a danzar en el cielo, reflejando la gloria de Dios, y en sus corazones, la certeza de que lo que estaba por venir transformaría toda la creación. Así, se dio inicio a una nueva etapa, en la que un eco divino resonaría a través de generación y generación. Era un futuro lleno de esperanza y redención. Mientras la noche caía, la pregunta flotaba en el aire, ¿estamos preparados para lo que vendrá? ¿Entenderemos el verdadero significado de la promesa que se nos ha dado? La respuesta a esta pregunta apasionada aguardaba bajo el manto de la soberanía divina, mientras el plan soberano de Dios se desplegaba como una escritura antigua, listo para ser cumplido en su debido tiempo. En la quietud de la noche, los discípulos, aún resplandecientes por las enseñanzas de su maestro, se retiraron al abrigo de la oscuridad, pero sus corazones latían desbordantes de incertidumbre y expectativa. Se sentaron en círculo bajo un olivo centenario, sus sombras unidas,
preguntándose qué significaban las palabras de Jesús y qué les depararía el futuro. De repente, un murmullo susurrante les llamó la atención. Era Andrés, que rompió el silencio con una inquietante revelación. He oído que algunos de los ancianos han decidido actuar en contra de nuestro Maestro. Aquellos que, en lugar de seguir la luz, prefieren las tinieblas del poder y la tradición. Los rostros se tornaron serios, cada uno comprendiendo la magnitud de lo que implicaba. Pedro, con fervor en su voz, replicó: no permitirá que esto suceda. Él es el Mesías que hemos esperado. ¿Por qué no luchamos por él? Sin embargo, Juan, con profunda sabiduría, les recordó: no debemos olvidar que Jesús nos ha hablado de sacrificio y sufrimiento. Las Escrituras han de cumplirse, y su camino está marcado por la cruz. Con el eco de sus palabras resonando en sus corazones, sintieron el peso del destino que se avecinaba, un destino que solo Dios conocía. Mientras el grupo discutía, en lo alto del templo, un grupo de fariseos observaba con desdén. Uno de ellos, llamado Caifás, cuya ambición por mantener el control religioso era más fuerte que su deseo de conocer la verdad, dijo: este hombre se ha convertido en una piedra de tropiezo. No podemos permitir que estas multitudes sigan a un impostor. Debemos actuar antes que sea demasiado tarde. Y así, se forjaron planes oscuros bajo el manto de la noche. Las conspiraciones se tejían, y el temor de pérdida de autoridad nublaba el juicio de quienes conocían las palabras de los profetas pero no su significado profundo. Es mejor que un hombre muera por el pueblo que perder nuestra nación, murmuró Caifás, sin saber que estaba pronunciando una profecía más grande de lo que jamás imaginó. Juan 11:50. Mientras tanto, en el corazón del grupo de discípulos, emergió una nueva pregunta. ¿Qué haremos si ellos se levantan contra nosotros?, cuestionó Mateo, preocupación visible en su rostro. Jesús había preparado sus corazones, pero el miedo aún podía ser sentido, como una sombra que amenazaba con consumir su fe. El cielo, que una vez se tiñó de escarlata al ocaso, comenzaba a cubrirse de un manto estrellado que parecía reflejar la eternidad. En ese deslumbrante momento de transformación, Jesús apareció de nuevo ante ellos. Su presencia iluminaba el aire, y sus ojos parecían ver más allá del momento presente. Mis amigos, les dijo, no teman, porque lo que ocurre ahora es parte del plan de mi Padre. Las Escrituras deben cumplirse, y el sacrificio es el camino hacia la redención. Las palabras de consuelo y autoridad resonaron en los corazones temerosos. Con su voz suave y firme, continuó revelando el misterio de la redención: mi muerte traerá vida a muchos, y mi resurrección sellará la promesa del nuevo pacto. Por eso, prepárense, porque lo que está por venir no solo cambiará su destino, sino el curso de la humanidad. Al observar el firmamento estrellado, comenzaron a vislumbrar la verdadera naturaleza del plan divino que se desplegaba ante ellos. Y mientras el silencio envolvía el ambiente, una pregunta quedó suspendida en el aire, el eco de un futuro incalculable: ¿quiénes serán los que entiendan este asombroso misterio? ¿Quiénes serán capaces de ver la luz que nació de la oscuridad? Así culminó un capítulo, pero la revelación aún aguardaba, ocultando en su esencia el extraordinario plan soberano de Dios, listo para desatarse con un poder incalculable. Los discípulos permanecieron bajo el olivo, las palabras de Jesús resonando en sus corazones como una campana distante. Cada uno reflexionaba sobre la revelación que acababa de fluir de los labios del Maestro, un eco de esperanza entrelazado con la sombra del sacrificio. Pero en su interior, la angustia seguía latente, como un río silente bajo la superficie, a punto de desbordarse. «Estaremos listos para lo que está por venir», murmuró Felipe, su voz temblando con la incertidumbre que embargaba a todos. La luz de la luna iluminó su rostro, resaltando la mezcla de valentía y temor que sentía en ese instante. «El camino ha sido difícil, pero no imaginábamos que el final sería una cruz». «El Maestro nos ha llamado a ser testigos de su gloria», respondió Bartolomé con un fervor renovado. Debemos aferrarnos a esa promesa, incluso si la senda implica sufrimiento.
Hay un propósito divino en todo lo que está sucediendo. Mientras la conversación se intensificaba, el aire se tornó denso, un indicio de que algo sobrenatural se avecinaba. De pronto, una brisa suave atravesó el lugar, trayendo consigo un susurro profundo que parecía provenir del mismo cielo. Los discípulos se quedaron en silencio, sintiendo un escalofrío recorrer sus almas a medida que un sentimiento de anticipación crecía dentro de ellos. «No estáis solos», resonó una voz no audible a oídos humanos. Era el sonido de la certeza divina, una promesa que rompería los límites del tiempo. Cada uno de ellos se sintió tomado por una luz invisible, como si el Padre Celestial mismo los estuviese rodeando con su amor y protección. Al mismo tiempo, un grupo de fariseos, astutos y decididos, se reunía en secreto en los oscuros pasillos del templo. Caifás les instruyó encomendando tareas específicas, su voz veloz y emocional. Debemos capturar a Jesús antes que el pueblo lo adore más, antes que su influencia nos deslumbre más allá de nuestras cabezas. Que se haga lo necesario para que sellen su destino. Al escuchar su propio plan de muerte, la tensión se apoderó del aire. Por el propósito de aquella cruenta conspiración, las campanas del cielo parecían resonar en un tono sombrío, en oposición a las palabras de redención resplandecientes que Jesús había compartido, esa misma noche. Mientras la luna miraba como un testigo silente, Judas Iscariote, con un corazón dividido, medía cada paso que lo llevaba más cerca de su traición. Por 30 piezas de plata, murmuraba para sí mismo, podré llenar mi bolsa, pero ¿qué perderé en el proceso? La carga emocional que lo abría en dos lo atormentaba, mientras la oscuridad se adueñaba de su ser. En una encrucijada entre la luz del Maestro y las sombras del espacio que le marcaba, Judas se prometía acciones furtivas. Ya era cercano a la entrega, pero en el fondo de su ser, aún luchaba por comprender el profundo plan del cielo. Cuando Jesús, en su siguiente aparición, miró a los ojos temerosos de sus discípulos, pudo ver más allá de su exterior, vislumbrando la guerra que batallaban. El corazón del hombre es engañoso, afirmó, mas en la sombra de la traición hay una luz que brilla, y en la muerte renacerá la vida. Las palabras penetraron en sus almas, alimentando una llama de esperanza. Pero lo que ellos no sabían era que la verdadera traición de Judas también era parte de lo que estaba escrito, como estaba profetizado en las Escrituras: el que come pan conmigo ha levantado su talón contra mí. Salmo 41, 9. Las profecías se estaban cumpliendo, y el reloj divino marchaba hacia el momento culminante de la redención. Mientras la noche avanzaba, la pregunta persistía en las mentes de los discípulos: ¿cuánto dolor será necesario para que se cumpla el propósito del Señor? La incertidumbre permanecía en el aire espeso, pero una cosa era clara: el plan soberano de Dios estaba en marcha, incluso a través de los ángeles de la traición y la oscuridad. Y así, con un cielo estrellado que parecía contener la respiración, un nuevo misterio se gestaba en el horizonte. ¿Quiénes serán los que sobrevivirán para contar la gloria de la resurrección? ¿Y cuáles de ellos cargarán el testimonio del Cordero que ha vencido al mundo? La respuesta se acercaba, tan asombrosa como el propio sacrificio que todo lo cambiaría. Los discípulos continuaron sentados al lado del olivo, los ecos de las palabras de Jesús reverberando en sus corazones como un canto en la penumbra. La angustia que los envolvía se entrelazaba con un sentido de destino, y aunque la incertidumbre les oprimía el pecho, había en ellos una chispa de esperanza que no se extinguiría. Pedro, que siempre había llevado el peso de su carácter fogoso, miró a sus compañeros con el rostro iluminado por el resplandor de la luna. No debemos dejar que el temor nos consuma, declaró resolutamente: el Maestro ha hablado de muerte, pero también de resurrección. Este es un tiempo para mantenernos firmes en la fe. Así es, respondió Juan, apretando el puño como si esa acción pudiera sellar su determinación. Su luz es más poderosa que la oscuridad que se aproxima. La misma oscuridad que, aunque está en nuestra vista, no podrá prevalecer contra la luz que Él trae al mundo. Mientras hablaban con fervor, una presencia silenciosa se acercaba a ellos, la atmósfera se volvió aún más tensa.
En ese instante, el olivo, antiguo guardián de tantas historias, pareció susurrar a través de sus ramas. Una luz tenue pero resplandeciente comenzó a emanar desde el corazón del árbol, revelando un mensaje celestial. «¿Veis?», dijo Bartolomé, apuntando hacia el árbol. «Aún en medio de la sombra, Dios está obrando». Sintiéndose atraídos, se acercaron al olivo, donde los destellos comenzaron a transformarse en palabras grabadas en la materia misma de la corteza. «Cuidado con la noche que se aproxima», decía el mensaje, «pues vuestras pruebas son el penúltimo paso hacia la gloria que se revelará. En el sacrificio hallarán el inicio de la promesa. Alzaos y sed valientes, pues las puertas de la vida se abrirán a través de la muerte». Mientras este mensaje alcanzaba sus corazones, un estremecimiento de reverencia y asombro les invadió. Ellos entendían que, a pesar de la traición y el dolor, el amor del Padre era quien estaba tejiendo un plan más grande, aún en las circunstancias más sombrías. En la distancia, la noche cobraba vida, y con ella se asomaban las sombras de los fariseos. Los conspiradores, tras la orden de Caifás, se acercaban al monte, portando antorchas y la determinación de capturar al Maestro. La advertencia divina resonaba aún en la mente de los discípulos, llenándolos de valor y desafío. «No nos dejaremos llevar por el miedo», gritó Pedro. «Nosotros somos sus seguidores. Vamos a defenderlo». En la penumbra, Judas contemplaba el rumbo que había tomado, atormentado por la decisión que había tomado. La culpa se apoderaba de su ser, pero el eco de las 30 piezas de plata resonaba en su cabeza, como una hipnosis. ¿He vendido al Hijo del Hombre?, se preguntaba. La sombra de su traición lo seguía, y él ansiaba redimirse, aunque sabía que ya no había vuelta atrás. Mientras tanto, una voz profunda y poderosa resonaba en lo alto de la colina. Era la voz de Jesús, quien, en la noche adversa, se preparaba para enfrentarse a su destino. Era el momento de despojarse de la gloria y abrazar la cruz, pero a la vez, era el nacimiento de una nueva esperanza que el cielo aguardaba. «Ha llegado la hora», proclamó, sabiendo que la redención se acercaba a los hombres, como lo había profetizado. «El tiempo del sacrificio es el tiempo del renacer». Los discípulos, parados con el corazón ardiente en sus pechos, comprendían la trascendencia del momento, mas la verdad completa aún no les era revelada. ¿Qué significaría realmente esa renuncia y sacrificio? El clamor de la noche y los pasos de los guardias resonaban cada vez más cerca. Las sombras del bosque se alineaban a su alrededor, y en el aire flotaba la pregunta esencial que definiría la existencia de sus almas: ¿qué debemos hacer cuando el tiempo de la prueba llegue a su plenitud? Un coro de preguntas y respuestas emergía, y mientras el silencio envolvía el lugar como un velo, algo inminente se acercaba a un nuevo capítulo de gloria, pero también de pérdida, para el pueblo elegido. La revelación del plan de rescate se desbordaba, y con ello, la promesa de vida eterna que comenzaría a florecer de las raíces de la muerte misma. Así que, mientras los pasos de los traidores se acercaban, cada uno de ellos aguardaba ante un futuro que transformaría la historia del mundo. El aire comenzó a vibrar con un creciente estruendo, las antorchas iluminaban con su fuego titilante la senda que conducía hacia el olivo. Los discípulos sentían como la sombra de inminente traición se cernía sobre ellos, como una nube oscura ante el amanecer. Los pasos de los guardias, acompañados por el sonoro rasgar de armaduras y susurros de conspiración, se acercaban cada vez más. «Vamos a buscar al Maestro», exclamó Pedro, empapado en determinación, mas en su interior el temor danzaba con cada latido de su corazón. Recordaba las palabras del mismo Jesús: «No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma», Mateo 10:28. El eco de estas enseñanzas se entrelazaba con la urgencia del momento. Juan, vislumbrando en la oscuridad el destello de las antorchas, respondió: «Debemos permanecer juntos. Si él cae, no solo caerá él, sino también nosotros. Su destino es nuestro destino». Se sentía como un eco del pasaje de Isaías:
el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, Isaías 9:2, y en medio de aquella noche sombría, creía que la luz del Maestro era aún más brillante y capaz de disipar la oscuridad. Mientras la multitud de fariseos y soldados se aproximaba, Judas avanzó hacia ellos, su rostro pálido como la luna opacada. «Salve, Maestro», les dijo, acercándose con un saludo travieso, traicionando a su amigo con un beso. «¿Acaso no eres tú el Hijo del Hombre?», preguntaron los guardias, y su voz retumbó en la noche como un eco de advertencia. La traición atravesó la atmósfera, y la revelación de su propio acto lo llevó a profundizar en las tinieblas de su alma. «¿Qué he hecho?», murmuró en un susurro quebrado, pero Jesús, con la calma que solo el cielo puede proporcionar, miró a Judas y, con tristeza, le dijo: «Amigo, ¿a qué has venido?». Mateo 26:50. En esa mirada profunda y llena de amor, Judas sintió el peso de su traición, y en medio de su dolor, se dio cuenta de que la elección hecha no solo encerraba consecuencias terrenales, sino eternas. El Maestro se adelantó, y un silencio sagrado se posó sobre el lugar. La autoridad de su voz resonó, como un trueno que calma la tempestad: «Si es a mí a quien buscáis, dejad que éstos se vayan». Juan 18:8. En sus sencillas palabras, Jesús sabía que debía proteger a sus discípulos, y su dependencia en el Padre era firme como roca. Sintiendo una vez más la urgencia divina, Jesús extendió su mano hacia ellos y murmuró: «No temáis». Las antorchas parpadearon y los guardias, en su asombro, retrocedieron por un instante. La escena se tornó etérea, donde la luz que emanaba de Cristo transformó la oscuridad en una atmósfera de fe. Pedro, impulsado por el fervor, desenvainó su espada y cortó la oreja de Malco, un siervo del sumo sacerdote. «Esto no es el camino», dijo Jesús, mientras daba un paso hacia el hombre caído, tocando su herida y sanándolo con amor. Lucas 22:51. Frente a esta muestra de compasión, los corazones de los presentes se estremecieron. Era en ese momento que comenzaron a entender el verdadero propósito del sacrificio que se avecinaba. Jesús, el Cordero de Dios, no solo enfrentaba a los hombres, sino a todo poder oscuro que se levantaba contra el plan divino de salvación. A medida que lo llevaban, comprendieron que la sombra de la muerte no era el final, sino un giro hacia el cumplimiento de las promesas. El eco de Isaías resonó en sus corazones: «Por sus llagas somos nosotros curados». Isaías 53:5. Este sacrificio estaba destinado a liberar a la humanidad. Así, los discípulos se enfrentaban a lo desconocido, a la prueba que vendría, confiando en que todavía había más en el plan soberano de Dios de lo que ellos podían ver. Las puertas del misterio se entreabrían, y en medio del tumulto, el más extraordinario de todos los milagros estaba por manifestarse. ¿Qué sucederá entonces en la culminación de esta historia de redención? La respuesta aguardaba en el corazón eterno del Creador. El silencio ensordecedor que siguió a la conmoción del arresto de Jesús impregnaba la atmósfera, y los discípulos, acorralados por el miedo y la incertidumbre, se movían en medio de la oscuridad como sombras perdidas. Pedro, aún empapado en la confusión de su acción, miró al Maestro siendo conducido por los guardias. La agonía de su corazón lo llevó a seguir de lejos, con la esperanza de desentrañar el desenlace de esta noche fatídica. «¿A dónde lo llevan?», murmuró en interior Pedro, consciente de que su fidelidad a Jesucristo estaba siendo puesta a prueba. La voz de Jesús resonaba en su mente con palabras de confort: «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». Juan 14:18. Estas promesas eran como faros en la oscuridad, pero el eco de la angustia se hacía cada vez más presente. Juan, amigo íntimo y testigo de la gloria de su Maestro, no podía permitir que el miedo dominara su corazón. «Debemos estar juntos», insistió, uniendo fuerzas en un pequeño grupo de valientes entre ellos, buscando fortaleza en la fe que habían compartido. «Lo que ha comenzado, no se detendrá aquí». En su mente, resonaban las promesas de Dios a través de los siglos, pues sabía que los caminos del Señor se trazan en las tinieblas como en la luz.
Mientras estos hombres de fe trataban de asimilar la pesada carga de la traición y el desasosiego, Judas se alejaba entre la multitud, sintiendo el abismo de su traición devorar su alma. Las monedas de plata que había recibido pesaban más que cualquier tesoro, y el peso de su culpa comenzó a aplastarlo. Sin embargo, el destino del Salvador aún estaba por revelarse. Los guardias llevaron a Jesús hasta el palacio de Caifás, donde a través de matices de intimidación y preguntas acechantes se buscaba condenarlo. Desde este lugar, las palabras de los profetas cobraban vida: espéralo, espera al ungido, retumbaba en los corazones de todos, sabiendo que los tiempos prometidos estaban al borde de cumplirse. Mientras tanto, en la casa del sumo sacerdote, se alzaban voces acusadoras, pero en medio de las calumnias, Jesús permanecía en silencio, como el cordero que es llevado al matadero. Su calma era elocuente, su sufrimiento aún no había comenzado, pero la redención estaba a las puertas. Me darán en entrega a los gentiles, y ellos se burlarían de él. Mateo 20:19, resonaba en la memoria de sus seguidores. Pedro lo observaba todo desde la distancia, incapaz de articular su angustia. Recordando su promesa de no abandonar al Maestro, su rostro se tornó pálido ante las acusaciones de aquellos que preguntaban: ¿no eres tú uno de sus discípulos? No lo conozco, replicó Pedro, su voz un eco de traición. En ese momento, un gallo cantó, y la advertencia de Jesús retumbó en su interior: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mateo 26:34. Las palabras de Jesús eran como agujas que atravesaban su conciencia, y el llanto de arrepentimiento lo consumía. Mientras tanto, en la prisión, la luz del plan de redención brillaba con más intensidad. Lo que parecía un final sombrío era, en realidad, el inicio del cumplimiento del sacrificio perfecto, el camino trazado para que todos los hombres fueran atraídos a la salvación. Y así, el velo de lo sobrenatural comenzaba a levantarse, lo que parecía oscuridad presagiaba la luz. El sacrificio de Cristo, aún en su inminente agonía, sería el cumplimiento de la profecía, la gran victoria sobre la muerte. Lo que ella no sabía sobre el plan de Dios, resonaba en su corazón, aguardando el momento de revelación. El susurro del Sagrado Espíritu se manifestaría, trayendo a luz el increíble propósito detrás de cada sufrimiento. ¿Cuál sería el desenlace del sacrificio de Jesús? La gran revelación aguardaba ser desatada, iluminando la historia con la gloria de un nuevo pacto, donde el sacrificio se convertiría en la puerta abierta hacia la redención eterna. A medida que la noche se adentraba en un silencio tétrico, los corazones de los discípulos se agolpaban en un mar de desesperanza. Pedro y Juan se reunieron con los demás, sus ojos destellando la fragilidad de su fe en medio de la profunda traición que los rodeaba. Los aullidos del viento parecían llevar consigo las súplicas de un pueblo anhelante, deseando la llegada del Mesías, mientras que el lamento de los que se habían alzado como testigos de la luz se mezclaba con la sombra de la onírica traición de Judas. En el palacio de Caifás, Jesús enfrentaba interrogatorios como un cordero conducido al sacrificio, cargando sobre sus hombros la culpa de todos. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Le preguntó el sumo sacerdote, su voz impregnada de cólera y desafío. Yo soy, respondió Jesús con una firmeza sobrenatural. Sus palabras, como rayos de verdad chocando contra la oscuridad, retumbaron en los corazones de aquellos que escuchaban, resonando con las profecías antiguas: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. La odio que emana del corazón humano se desbordaba. ¿Qué testimonio más necesitamos?, clamaron los presentes, decididos a ignorar la verdad que brillaba en medio de la negrura. Jesús, aún en su quietud, sabía que este era el momento anhelado, el cumplimiento de lo que había sido prometido. Mientras tanto, afuera, Pedro, temblando de temor, se refugiaba en la calidez de un fuego. Su corazón luchaba con el tormento de sus negaciones. Cuando se le preguntó nuevamente, su voz se volvió más fuerte: no lo conozco. Mientras su alma se desgarraba lentamente por dentro.
En ese instante, el gallo volvió a cantar, y con su canto, el recuerdo del amor incondicional de su maestro lo atravesó como una flecha. La tristeza que se apoderó de su ser era abrumadora. Había fallado. Sus lágrimas eran un río de arrepentimiento, y al mirar al cielo, hizo un compromiso silencioso con Dios, no regresaría a la oscuridad. Señor, transforma mi dolor en propósito, suplicó en su corazón, sin saber que su traición sería el preludio de una restauración gloriosa. Aquella noche, mientras las estrellas brillaban en lo alto, en el monte de los olivos, las sombras danzaban en torno a las almas que aguardaban. El mismo monte que había sido testigo de momentos de revelación y oración se convertiría en el escenario donde lo desconocido se desplegaría. Una revelación divina estaba por desatarse, trayendo consigo un hermoso giro a esta historia de sufrimiento. El Espíritu Santo se movía sobre el corazón de los que esperaban. Desde lo alto, un susurro se escuchó, como si el mismo cielo se abriera para revelar el plan secreto de Dios. El Mesías padecerá, pero no será el fin, sino el inicio del cumplimiento de todas las cosas. A través del dolor vendrá la gloria. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de promesas divinas, mientras el eco del sacrificio se acercaba. En el corazón de Jerusalén, el sacrificio se perfilaba como un acontecimiento divino, donde la muerte sería vencida por el amor. Había llegado el tiempo para la promesa de Dios. En su sacrificio, el nuevo pacto se revelaría. ¿Estarían listos para ver lo que sucedería en la sombra del sacrificio? La revelación del propósito eterno de Dios estaba a un susurro de distancia, esperando ser escuchada. La brisa suave de la mañana empezaba a disipar la oscuridad de la noche, mientras el amanecer anunciaba un nuevo capítulo en la historia de la redención. En el monte de los olivos, las sombras que antes habían danzado se desvanecieron, dando paso a la luz. Los discípulos, llenos de incertidumbre y temor, se aferraban entre sí, mientras recordaban las palabras de su maestro: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Entre ellos, Pedro, herido por su traición, buscaba la manera de restaurar su conexión con el maestro. Había anhelado estar cerca de Jesús, y aunque había negado conocerlo, su corazón palpitaba con anhelos de redención. ¿Cómo podría yo haberlo traicionado?, murmuraba, mientras las lágrimas surcaban su rostro cansado. Sin embargo, su espíritu como ave herida se estremecía al pensar en el llamado que su maestro había hecho a su vida. Al otro lado de la ciudad, en el palacio de Caifás, la atmósfera era densa de una tensión palpable. Los conspiradores, ávidos de sangre, se movían como sombras en torno a Jesús, quien ya había sido señalado por Judas. Las voces de juicio resonaban como ecos de antiguas profecías, cumpliendo lo anunciado por Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. Isaías 53:3. Mientras tanto, en la sinagoga, el pueblo murmuraba entre sí, temerosos de lo que se avecinaba, ansiando un milagro que desviara la inminente calamidad. ¿Acaso este es el tiempo para que Él se manifieste?, se preguntaban, sin saber que el propósito de Dios era mucho más profundo que su comprensión. La multitud, que una vez había vitoreado sus enseñanzas, ahora se encontraba dividida, atrapada en un dilema entre la fe y el miedo. De repente, un rayo de esperanza surgió en medio de la penumbra. Una voz se alzó entre la multitud: este hombre es inocente. Nunca he encontrado en él delito alguno. Juan 18:38. Ante ese grito, un silencio tenso se apoderó de los presentes. Pero la absorción de la voz de la verdad fue rápidamente ahogada por el clamor de la multitud buscando su condena. Los discípulos, aún en el monte de los olivos, se preguntaban si alguna vez verían de nuevo a su maestro bien. La desesperación se tornó en un clamor colectivo y un impulso de oración. Una luz brilló de repente, como un destello de transformación. Espera, aún hay más, resonó un susurro en su ánimo, trayendo consigo la promesa de algo grandioso que estaba por suceder. De cierto,
de cierto os digo que, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Las palabras de Jesús reverberaron a través de los corazones de los discípulos, llenándolos de anticipación. La revelación de lo que estaba a punto de ocurrir, los prepararía para entender no solo lo que significaba el sacrificio, sino cómo en la aparente derrota de su maestro se desataría la victoria más grande de la historia. Mientras esperaban, una nueva ola de esperanza empezó a surgir en su interior, enraizándolos en una verdad que aún no lograban comprender. Las nubes en el horizonte se apartaron para dejar ver un rayito de luz celestial, un símbolo del amor redentor que estaba a punto de revelarse. La piedra angular del plan divino estaba lista para ser asentada. ¿Estarían preparados para escuchar el llamado que resonaría desde el más profundo de los sacrificios, hacia la gloria del Padre? La senda hacia la redención astronómica estaba trazada, y el misterio del sacrificio y la gloria de Dios estaban entrelazados como nunca antes. El desenlace de esta historia de traición, sufrimiento y esperanza estaba a punto de ser revelado. La mañana llegó nublada y aún con el viento cargado de las emociones de la noche anterior. En el patio del palacio de Caifás, Jesús se encontraba en pie, rodeado de aquellos que lo habían llevado a juicio. Su rostro, bañado de sufrimiento y desprecio, irradiaba una paz que superaba la confusión de aquellos momentos. Los soldados lo miraban con burla, y las acusaciones resonaban como truenos en el aire. «No tienes nada que responder», le retó uno de los testigos, buscando que Jesús se defendiera del juicio injusto que lo abrumaba. Él, con calma, recordó lo que había dicho a sus discípulos: «No te preocupes por lo que has de responder, porque el Espíritu Santo te dará las palabras en el momento adecuado». Lucas 12:12. Su silencio no era debilidad, sino el cumplimiento de las Escrituras. «Yo soy», replicó al fin, revelando su identidad como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Las palabras de Jesús fueron un destello de verdad en medio de la oscuridad. Mientras tanto, en la distancia, los discípulos se asomaban entre las sombras, atemorizados y confusos. Pedro, aún lleno de arrepentimiento por su negación, anhelaba la valentía que solo el amor de su Maestro podía proporcionar. «Él es el Mesías. Debemos estar ahí para apoyarlo», murmuró, aunque sus pies parecían paralizados por el temor. Con el eco de la advertencia de Jesús resonando en su mente, comprendió que lo que estaba en juego era mucho más grande que ellos mismos. Judas, atormentado por la traición, observaba desde las sombras, sintiendo que el pesado oro de las piezas de plata lo aplastaba. «¿Qué he hecho?», se preguntó mientras abría su bolsa y las monedas brillaban con una luz que denunciaba su traición. Fue entonces que, en medio de su tormento, decidió regresar a aquellos que habían orquestado el arresto de Jesús. «He pecado entregando sangre inocente», confesó, con un grito ahogado en su corazón. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos, y al ver su rechazo, un dolor indescriptible se apoderó de su ser. Sin poder soportar el peso de su traición, Judas se retiró, buscando la oscuridad final. En el palacio, los altos sacerdotes juraban que harían todo lo posible para condenar a Jesús. «Es un blasfemo», clamaron, levantando sus voces en un clamor aterrador al cerrar el camino hacia la verdad. Con cada grito, cada acusación y cada falseado testimonio, los cielos parecían esperar el momento decisivo en el que la redención sería alcanzada a través del sacrificio. «¿Qué haré con Jesús, el llamado Cristo?», preguntó Pilato, con la esperanza de que la multitud lo liberara. «Crucifícalo», respondieron en coro, sus voces como un trueno que hacía temblar la ciudad. En ese clamor, el verdadero sacrificio comenzaba a ser forjado. En la cruz del Calvario, el tiempo se detuvo. Mientras Jesús colgaba entre el cielo y la tierra, sus palabras se entrelazaron con el destino de la humanidad. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. El eco de su amor traspasó el velo de la muerte, y en ese acto supremo de entregarse, las cadenas del pecado se rompieron. La tierra tembló,
el sol se oscureció, y el sacrificio de un cordero inocente se convirtió en la clave de la salvación. El tercer día, lo que parecía el final se transformó en un nuevo comienzo. La piedra fue removida, y Jesús resucitó, glorioso y triunfante. No teman, dijo a sus discípulos, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. El dolor, la traición y la muerte encontraron su propósito en el amor redentor de Dios. A medida que los discípulos se reunieron, un nuevo fervor y una claridad divina impregnó sus corazones. Ya no eran un grupo de hombres temerosos, sino mensajeros equipados para proclamar la verdad de la resurrección. Su misión era clara, llevar el mensaje del amor de Cristo a todas las naciones, testigos de su sacrificio y de su victoria. Pedro, transformado por el perdón, observó hacia la multitud, recordando las palabras de su maestro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le había declarado. Ahora, dispuesto a proclamar esta verdad con valentía, se levantó y, con voz resonante, proclamó la buena nueva. Y así, lo que nació en dolor y sufrimiento floreció en esperanza y salvación, llevando luz a la oscuridad de toda la humanidad. Mientras la multitud se agolpaba a su alrededor, la respuesta a su pregunta inicial quedó sellada. No en el sacrificio, sino en la resurrección estaba la promesa de vida eterna. Este es el momento de actuar, de compartir y vivir esa verdad. Necesitas suscribirte inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen este mensaje de esperanza. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerda, solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No esperes ni un segundo más para compartir.